Genial. Pues también lo que espero, Guillermo, es que se nos oiga bien, que si no se oye bien tú me dices, ¿vale? Y Yo te activamos. escucho perfectamente. Y como siempre es un gusto este ratito nuestro de conversación, que tengo la suerte de que muchas veces es, incluso en esta misma mesa en la que estoy ahora, muchas conversaciones pasan aquí, pero lo bueno también de la distancia con estas tecnologías es bueno, que podemos estar casi igual en el salón de mi casa. Y teníamos esta duda, o tengo yo esta duda de, oye, ¿qué hago? ¿Te presento, no te presento? ¿Cómo un poco arrancamos esto? Yo tengo una pequeña idea de lo que me gustaría sacar de la conversación de hoy, las cositas que te quiero preguntar, también para yo entenderlas mejor, ¿no? Porque a veces cuando presento a mis amigos, cuando hago conexión de personas, digo, no sé contarte, yo sé que le quiero mucho, pero no sé contar, ¿no? Un poco lo que haces. Y yo creo que es tan especial lo que tú haces, Guillermo, que creo que merece el que hoy ahondemos un poquito en esta conversación. Y casi te diría, como a brocha gorda, un poco que hagas una mini presentación de, oye, pues, quién eres tú y un poco, pues, que abras el paraguas de todo lo que vamos a hablar hoy. Fíjate que ahora últimamente en algunos de los cursos que estoy haciendo hago un ejercicio que es así como muy bonito, que es, le dices a una persona, preséntate a la otra, preséntate, y le das como 3 minutos para presentarse. Y cuando haces eso, por ejemplo, yo me presentaría, pues, bueno, pues estudié filosofía y luego me he dedicado a la psicología y también soy teólogo y me he dedicado durante los últimos años al trabajo sistémico con constelaciones familiares, organizacionales. Ahora estoy desarrollando las constelaciones circulares y entonces se pasa el tiempo. Y entonces viene la segunda vez y cambias de persona y le dices, bueno, y ahora te presentas a esta persona y no puedes usar nada de lo que has utilizado en la presentación anterior. Y entonces tienes que volver a presentar. Wow. Y entonces, si yo me presentase esa segunda vez, pues a lo mejor te decía que soy alguien que me paso la vida buscando e innovando y tratando de encontrar como lo más verdadero de las personas y de las situaciones y que por eso me ha llevado para los campos de entender a las personas desde su psicología y luego también me llevó a la filosofía como para estudiar lo profundo del hombre y de la naturaleza y de la vida y desde ahí a Dios, a la teología. Y en un momento dado encontré el camino sistémico y eso me apasionó y entré por ese lado. Y tiempo. Y entonces vuelves a cambiar de pareja y dices, y ahora te presentas de una manera diferente a como no te has presentado. Y esa es la más difícil porque dices, ¿y ahora cómo me presento? Y si yo tuviese que presentarme de esa manera contigo ahora, pues diría, pues soy alguien que, mira, nací en Madrid, pero a los 8 años, a los 10 años me fui a vivir a Pamplona. Y empecé, y después a los 17 me fui a Inglaterra y volví. Y ahora soy un español que está viviendo en Uruguay y que ahora tiene como cierta tendencia a ir más para España. Y entonces me presento como alguien que está siempre como en el entremedio. Y los entremedios, el estar entre, algo que hay un filósofo que se llama William Desmond que habla de esto, que es un señor que me está apasionando últimamente, que habla del metaxú, que es el metaxú, es el entremedio y cómo la vida tiene mucho que ver con entender esos entremedios. Pues yo siempre estoy en ese entremedio de trabajar con empresas, porque el mundo del trabajo me parece muy importante, pero el mundo de las personas me parece muy importante. Y cuando estoy con las personas pienso en el trabajo y cuando estoy en el trabajo pienso en las personas. Y algo de todo eso es lo que llevo haciendo en la vida. Y mira, con esto me presento de 3 maneras haciendo ese ejercicio, que es un ejercicio muy chulo. Y cuando quieras lo haces con un grupo y ya verás, da mucho de sí. Sí, pues me encanta. Y yo estaba pensando, porque me estoy justo leyendo ahora un libro maravilloso que se llama Amistad, que es nuevito, o sea, es un libro de dos argentinos, creo que los dos son argentinos, bueno, que se han juntado aquí, han hecho un libro, y entonces lo que han recopilado es conversaciones sobre la amistad y lo que cada uno entiende de amistad, ¿no? Y entonces, tú estás dentro de una de mis amistades y vamos, eres una de mis amistades preciosas. Y yo pensaba también
es verdad que tú puedes analizar la vida de una persona, ¿no? Preguntarnos, oye, ¿qué nos une a ti y a mí? ¿Qué cosas hacemos juntos? ¿De qué hablamos? ¿Qué compartimos? Y es como nuestra historia de amistad, pero también me sale él. ¿Y qué ha pasado en toda nuestra vida para que Guillermo y yo nos juntáramos? ¿No? Y entonces ahí sería una presentación también bonita. Oye, pues mira, yo vengo de tal, nos conocimos en no sé dónde, y un poco que también vengamos cada uno a contar esa historia en retrospectiva Sí. de todo lo que hemos vivido para que al final nuestro encuentro y esa unión, ¿no? Como de almas nuestras se haya juntado. Entonces, bueno, que también andaba yo pensando un poco en una aproximación así como amigos y que, bueno, que también has contado o me has Sí, compartido ya un poco esas tres capas, ¿no? y a veces es muy interesante eso, ver cómo, viendo el recorrido por la historia que has ido haciendo tú o he ido haciendo yo, las personas llevan a juntarse en un determinado momento, en una determinada situación, ¿no? Sí. Y que de alguna forma, si lo rastreas bien, eso tiene también hasta su lógica. O sea, hay una lógica, una lógica interna, una lógica profunda. Todo. Y es que todos los pasos se han hecho necesarios, incluso los más nimios o que pensabas que es que estaban de pegote y tienen todo el sentido, ¿no? Y ahora estoy pensando, ¿no? Ahora que veo aquí tu nombre, porque, ¿no? Está aquí escrito sí, siempre en Zoom y no paro de leer Guillermo y me viene mi hijo permanentemente a la cabeza, ¿no? Digo, sé, mi hijo Guillermo que claramente tiene ese nombre en parte por eso, ¿no? Bueno, porque nos gusta el nombre para empezar y porque nos reafirmamos en, oye, es que además se llama Guillermo como nuestro Guillermo, ¿no? Pero bueno, Guillermo, lo que decimos, eres un ser inmenso con una experiencia en esos entremedios, en esos viajes, en esas muchas experiencias entre muchos lugares, ¿no? El lugar de la filosofía, de la psicología, de las organizaciones, de la consultoría. Y yo, que he palpado, no solamente lo he aprendido contigo, lo conozco y me podía sonar incluso de antes, ¿no? Que por eso también en algún momento llegamos a entendernos, sino que he palpado tu trabajo, lo he palpado en las organizaciones, te reconozco que no sé explicarlo. O sea, no sé cómo podríamos contarle a alguien que esto no lo entiende y que incluso como que no lo sujeta, ¿no? No es como esto, ¿qué es? ¿Es un teatro? ¿Es una cosa que os inventáis? ¿Es su gestión? Y un poco todo eso que tú has mencionado, has hablado de constelaciones familiares, son las primeras, por ejemplo, que yo conocí. Sí, Y bueno, y tienen su fuerza. sí. Las organizacionales, que es, oye, esto lo llevo al nivel de un mundo empresarial, donde todo esto tiene sentido. Las estructurales, o sea, vas abriendo como capas que casi te diría desde un primer origen que, que las cuentes eso, para que lo entienda, yo qué sé, mi madre, que de esto puede estar más lejos. Sí. Bueno, a ver, claro, aquí ya hay mucho recorrido de cosas, ¿no? Pero pues, voy a contar un poquito partiendo de mi historia, ¿no? Yo trabajaba de psicólogo en Pamplona y estando de psicólogo allí, la gente me hablaba de constelaciones familiares y me contaban que había personas que se ponían de pie y representaban a otros y tenían la misma sensación que tenían otras personas y a mí me sonaba todo muy yuyu, muy raro, yo no soy un tipo especialmente, no sé cómo decir, aunque me dedico a estas cosas, pero soy un tipo, Esotérico, no soy tan perdón, que lo siente esotérico así. como para todo esto, ¿no? Pero bueno, me hablaban de todo esto y al final, pues una vez que estaba yo con un asunto personal y había un taller de constelaciones familiares, pues dije, pues voy a aprovechar para ir y allí hice yo mi propia constelación familiar y quedé sorprendido tanto iba a decir por la escenografía, es decir, una serie de personas que no me conocían de nada representaban mi situación sin haberles dado yo información, mi situación familiar, o sea, cómo estaba yo en mi familia, y ellos no conocían ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermano, ni a mí mismo, que estaba yo allí Mm, mm. representado. Y entonces, bueno, pues esa escenografía, esa metodología, decir, pero ¿cómo es esto posible? Que yo sienta que realmente esto que dicen tiene tanto sentido para mí. Pero no solo eso, porque eso al principio es como lo que más te llama la atención. Luego cuando vas avanzando y ya lo conoces, a mí no me sorprende ya tanto. Lo más sorprendente era el resultado que tuvo en mí, que fue como que un problema que estaba atorado desde mucho tiempo encontró allí una solución casi inmediata, o sea, como de muchas horas de terapia, por así decir. Ujú. Y yo que Con soy mucha claridad, ¿verdad? sí, Sí. totalmente.
Y yo que soy muy inquieto y además viendo, anda, pues esto es muy interesante y tal, empecé a formarme, a estudiarlo, porque lo que me di cuenta ya entonces es que yo partía como de un paradigma muy individualista. ¿Qué quiere decir? Que los problemas los solucionas, los problemas es como si dijésemos es algo que tienes tú dentro de ti y entonces si alguien contigo hurga en tu interior, pues así lo vas a solucionar. Pero lo que plantean las constelaciones, todo tipo de constelaciones, pero en ese caso eran las familiares, es que lo que te pasa a ti no solo tiene que ver con que tú soluciones algo en tu interior, sino que está muy mediatizado por el sistema en el que estás. Es decir, cómo te colocas tú frente a tu padre, frente a tu madre, frente a tus hermanos, y cómo eso responde a reglas que se llaman los principios sistémicos de cómo están funcionando en un sistema como es la familia. Ujú, Es decir, como que había que abrirse a un nuevo paradigma que era el paradigma sistémico. Es decir, las cosas, lo que somos, depende mucho de contextos. Yo lo suelo contar muchas veces así. ujú, Esto que estoy diciendo yo aquí ahora, pues puede parecer inteligente, pero si yo voy al aeropuerto de aquí de Montevideo y me pongo a hablar así en público de esto, la gente va a decir, pero este es un loco, o sea, ujú, qué loco hablando de estas cosas aquí. ¿Por qué? Porque estoy fuera de contexto. No, el ujú, contexto no es el apropiado. Bueno, pues eso nos pasa en la vida, que según cómo sean los contextos y según cómo estemos de bien o mal encajados en nuestro contexto, las cosas fluyen y florecen o se atascan. Eso ujú. sería un resumen de lo que pasa en una constelación familiar. Sí, a mí me sale también entenderlo por cómo lo hemos vivido y yo lo he vivido también contigo y lo he visto, ¿no? En tu ejercicio, em, es que, o sea, esas dinámicas que se perpetúan porque son inconscientes y porque en tu propia, ¿no? Yo creo que si siempre ves los mismos personajes, tu etiqueta funciona y tienes cierta ceguera. Es como que no ves, no identificas eso que está en el inconsciente y que cuando a lo mejor, por eso decía antes lo de claridad, ¿no? Cuando lo ves representado de repente en algo que ni son las mismas personas, ni tendría por qué estar pasando así en esa escenografía, como antes lo has llamado, de repente dices, wow, ¿no? Y lo identificas. Y en esa identificación dices, ah, y ahí es donde es lo que traes tú, ¿no? Y además es que esto no depende solo de mí. O sea, yo puedo hacer un trabajo individual sin duda y necesito hacerlo. Y soy muy pro también por supuesto, esa mirada y ese hurgarme, ¿no? Para ver qué es lo que. Pero sin duda estás dentro de lo que estás llamando tú, ¿no? Ese contexto, el tema es el nivel de inconsciencia o consciencia que tú levantes. Y yo creo que ahí es donde tú tocas muy bien las teclas. Y perdón, perdón que lo diga y que suena como elogio, pero es que es así, porque el acompañar, pienso yo, esas dinámicas, esas constelaciones que hemos hablado de familiares, ahora saltamos si quieres a las organizacionales, porque dentro de una organización lo mismo ocurre, ¿no? Que las creencias, la cultura, las dinámicas están ahí de forma muy inconsciente y súper repetida y de repente se levanta, se ve y yo imagino que primero lo ves tú, ¿no? Primero intuyes que a lo mejor hay algo de donde tirar y ahí lanzas la pregunta, ¿no? Y ahí consigues a esa persona quizá que se coloque en otro sitio que tú también ahí ¿no? Psicogeográficamente mueves, colócate aquí, cómo lo ves, cómo lo... Y es una manera un poco, yo creo que de objetivizar u operativizar lo que llamas tú el problema, ¿no? Lo que has dicho antes, el conflicto, el problema, lo que sea, y de repente tú es como que puedes moverlo y puedes tocarlo, ¿no? Y yo creo que ahí eres brillante en eso, perdón que lo diga tantas veces, pero es que es un gusto, Guillermo. Bueno, o sea, hay que aprender a tocar esos lugares y lo que tienen mucho las constelaciones es como que las posiciones son significativas. Pero, y es una cosa que como que la gente no se ha dado cuenta, o sea, no nos damos cuenta de eso, pero fíjate, hay otro ejercicio así muy interesante, porque no nos damos cuenta de cómo los problemas o las cosas que nos pasan están mediatizados por nuestra posición. Por ejemplo, hay un ejercicio muy interesante que es esto. Tú piensas un problema que tienes o un tema que tienes, Uh ¿no? -huh. ¿Vale? Y lo tienes y lo estás pensando y estás. Y ahora te tumbas en el suelo. Te tumbas en el suelo. Y haces un poco como de respirar, no sé, para no estar ofuscado con tu tema, pero respiras 3 o 4 veces. Y entonces ahora, las 4 veces, piensas en tu tema tumbado boca arriba. Y Uh piensas -huh. en tu tema tumbado boca abajo. Y piensas en tu tema tumbado a la izquierda y tumbado a la derecha. Y muchas veces verás que sales de eso con ideas nuevas,
o consideraciones nuevas o aspectos nuevos con respecto a ese tema. Porque lo que nos pasa pasa por nuestro cuerpo. Y a mí lo que me pasaba hasta entonces, hasta que empecé con las constelaciones, es que era muy Ya, ajeno al cuerpo, por así decirlo, ya. ¿no? Pero es muy curioso. Puedes hacer la prueba, es un ejercicio interesantísimo. Decir, anda, ¿qué me pasa cuando pienso en este tema tumbado hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho? O tumbado boca arriba, boca abajo. Es muy curioso. Claro, y aquí me vienen dos preguntas, que puede ser una, ¿eh? Porque es, en las constelaciones ya no solamente te hablo, ¿no? De ese movimiento que estamos diciendo del cuerpo, sino las propias constelaciones. Me imagino que habrá mentalidades sí, y cabezas que entren, o cabezas, o voy a llamar personas, ¿no? Incluyendo ahí cada uno con sus preferencias, ¿no? A la hora de abordar un tema, pero yo creo que hay personas que puede costarles más, ¿no? Entrar como en esa, ¿no? En esa fluidez, en ese voy a dejarme llevar un poco a ver a dónde me conduce esta dinámica. Por un lado es esto y lo uno con la segunda, que es para las personas que a lo mejor tenemos más capacidad de sentir esos movimientos, ¿no? Como estás diciendo, wow, no lo había considerado, pero lo voy a probar. O sea, ya solamente por perder la verticalidad y por tumbarme a pensar en algo, seguro que me lleva a otro sitio. Pero claro, yo que a lo mejor tengo un poquito afinado, un poquito el sentir y un poco esa percepción quizá, no sé si es más intuitiva, más física o más lo que fuera, pero en personas que, lo que te digo, están ajenas, es un poco como decías tú antes, Guillermo, de no, yo es que era nada esotérico, yo era súper individual en esto, tal, o no, al revés, yo a mí soy un palo sintiendo. ¿Cómo acercas esto? ¿Cómo personas que se pueden ver muy lejos de esto y que por eso a lo mejor se están perdiendo la riqueza de entender la situación desde otros ángulos, cómo les tiendes la mano? Tú en el día a día, ¿cómo les acercas? Sí, eso me ha pasado a mí mucho al tener que trabajar con constelaciones organizacionales, con las empresas. Porque evidentemente, no sé cómo decirte, si alguien va a un taller de constelaciones familiares porque tiene un problema propio, de alguna manera como que ya está más abierto, más sensible a aquello que le pasa y lo lleva de alguna forma en el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando vas a las empresas? Y además muchas de las empresas son gente vamos a ver, por decirlo así, el modelo ingeniero, ¿no? Que son Sí, sí. más cuadriculados, más cerrados habitualmente. Y desde luego he tenido que lidiar con eso, ¿no? O trabajarlo, porque tampoco está claro que las personas que sienten más sean mejores para las constelaciones. No lo tengo yo tan claro. A veces las personas que sienten mucho es como una especie de efervescencia que no saben Ujú. colocarse ante un problema. Y por otro lado, también está el otro extremo de la persona que no está dispuesta, como que es demasiado Ya. racionalista y no está dispuesta a aceptar como que alguien que está allí esté, por así diciendo, experimentando por él. Pero yo lo suelo traducir a la hora de trabajarlo diciendo que hay un lenguaje que es el lenguaje que tenemos nosotros ahora aquí. Estamos hablando con palabras, pero hay un lenguaje de las posiciones. Entonces, cuando voy a una empresa y tengo que trabajar una constelación, primero tenemos una entrevista, que sería como una entrevista como la que estamos haciendo tú y yo ahora, y luego les digo, "Y vamos a traducir ahora esto a un lenguaje más espacial, una forma de Ujú. una especie de mapa mental. ¿Cómo estaría esto en nuestra mente? Y el lenguaje de mapa mental muchas veces la gente lo entiende y puede entender que puede haber distintas posiciones y siempre que tú lo traduzcas eso en una forma de hablar, de dialogar con las personas que ellos consideren adecuada, es decir, que les traduzcas lo que está pasando allí en un lenguaje que ellos pueden entender, no se me ha hecho tanto problema. Si eres muy radical de decir ya, yo me acuerdo que cuando empecé con las constelaciones organizacionales y estaba muy entusiasmado con eso, iba a las empresas y les decía, pues mira, esto se hace de esta manera y las personas empiezan a sentir cosas y tal y cual. Y entonces yo veía cómo empiezan a hacer así como diciendo, bueno, a ver cuándo acaba esta entrevista, que no sé si esto es lo que a nosotros nos interesa. Ya, Pero cuando ya. vas adaptando, es decir, cuando te pones del lado de tu cliente, o sea, y entendiendo cómo él puede estar experimentando todo esto, es como decir, hay un lenguaje de las posiciones, que por cierto, es un lenguaje muy humano, es decir, antes de que hablásemos,
antes de que el ser humano aprendiese a hablar, de alguna forma expresaba lo que le pasaba con los otros miembros del clan o de los Ujú, homínidos que hubiese allí, colocándose de distintas maneras. De manera que todos sabemos por el lenguaje no verbal que si aquí es más difícil hacerlo, pero si yo me pongo así, inmediatamente tú entiendes que tengo poco interés en lo que me estás contando. O si ujú, me pongo muy, muy, muy así contigo, que estoy un poco enfrentado a ti. O si doy pasos para atrás, es como que quiero buscar más distancia en nuestra relación. Todas esas ujú. son cosas que sabemos, todos las sabemos, están en nuestro inconsciente colectivo, diría yo. Y lo que hacen las constelaciones es traducir ese lenguaje que estaba allí en un... Hacerlo evidente. Eso es, hacerlo Ujú, palpable. Con lo cual no es tan difícil, tan difícil. Eh, ujú. y cada vez, lo que pasa, por ejemplo, para el tema, porque eso, yo empecé con constelaciones familiares y luego pasé a las constelaciones organizacionales, porque me parecía que esa herramienta que servía para problemas que tenemos en nuestra vida personal, cuando se habla de constelaciones familiares, se hace referencia a problemas en la vida personal de uno, ¿no? Y pueden ¿Y ser... por qué? Y Guillermo, ¿por qué siempre son problemas? O sea, ¿hay alguna otra cosa que se trabaje o que se trate o es que Sí, no haría falta? ¿O por qué? se pueden trabajar aspectos más como el propósito, se puede trabajar aspectos más como la visión que tienes de algo, se puede trabajar más los escenarios, pero sí que las constelaciones familiares y las organizacionales están muy enfocadas en el problema, en solucionar Ujú, problemas, que es ujú. donde yo he ahora últimamente dado un giro con las circulares, donde digamos, el asunto, no todos son problemas, sino es lo que está vivo, que me parece un Vale. concepto más amplio. Vale, vamos por partes entonces si quieres. Me cuentas un poco más lo de organizacionales y aquí yo ya adelanto que creo que eres, vamos, creo, eres un valiente porque traer al mundo de las organizaciones, de las empresas, con lo que dices tú, ¿no? A veces con unas culturas tan marcadas, te diría incluso, yo me imagino que esto lo habrás vivido, ese punto a veces despectivo de lo que no es ejecutivo, de lo que no es resultadista, ¿no? De lo que no es, oye, ya, ¿qué vas a producir con esto? A mí me parece, y yo aquí me declaro cobarde todavía en abiertamente compartir una mirada así dentro de la organización, pero que me parece que es de valientes el decir, oye, yo traigo esto, creo en esto, lo pongo además a disposición, ¿no? Que yo creo que ese es un ejercicio que tú haces muy grande porque pienso, hay personas, ¿no? Que pueden ser vistas como gurús en el sentido de que es el que ilumina, ¿eh? Cuidado también aquí con el gurú como que es el endiosado, no, 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 es el que, oye, hace que otros vean, ¿no? Pero que yo creo que hay muchos gurús con mucha mirada de autorreferencia. Yo creo que aquí tú lo traes siempre de una manera muy distinta. A mí siempre me lo ha parecido, que es un, oye, yo me pongo a disposición al revés. Cuéntame cuál es tu problema y voy a ver, ¿no? Que yo te quiera vender esto, sino que realmente voy a ver si yo te puedo ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos verlo desde otro lugar? ¿No? Entonces, me parece que es dentro de esa humildad que para mí siempre ha representado, que a la vez es valiente, porque abrir estas conversaciones dentro del mundo de las empresas, que me imagino que has tocado todo tipo de empresas, cómo es, cómo lo acercas, cómo lo trabajas, e incluso si me quieres contar alguna experiencia como de, pues mira, y en esta que fue, no hace falta que digas el nombre de la empresa, por fin, pero sí a lo mejor, oye, pues en esta que fue en una empresa donde casi todos eran, yo qué sé, pues ingenieros informáticos o lo que fuera, y vivimos esto, ¿no? Y un poco que alguien desde fuera pueda decir, pues mira, igual esto es lo que me puede servir, ¿no? Hombre, pues yo no creo que sea tanto valiente, la verdad. Más bien es que cuando yo me entusiasmo por algo, voy por ello. Y yo tengo la sensación que con las constelaciones organizacionales, no sé si conoces tú el esquema ese de la curva de la innovación, que es un esquema muy, muy, bueno, divertido en un sentido, que cuando se trata de innovar, siempre hay como una especie de grupo que son como los frikis Ah, iniciales, sí, 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 ¿sabes? sí. Que son los que cuando han salido el Los iPhone. early adopters y aquí los primeros, sí. Eso es, los que sale el iPhone 16 y todavía no saben cómo va a funcionar, pero están desde las 4 de la mañana esperando que se abra la tienda y aunque tenga trabas, ellos lo quieren comprar porque quieren ser los primeros. Bueno, no es que yo quisiese ser los primeros, pero sí que fui de los primeros con las constelaciones organizacionales, porque
volviendo un poquito a mi historia, cuando empecé con las familiares, en un taller que fui, donde yo estaba aprendiendo, una persona preguntó, ¿y esto puede usarse también para empresas? Y el que lo daba dijo, sí, y justamente ahora hay la primera formación internacional en Holanda, y yo en ese momento estaba trabajando en la Universidad del País Vasco con un tema de equipos de trabajo en las organizaciones, y y que era también muy en la línea sistémica. Y me pareció que era, anda, pues si esto de los equipos de trabajo está tan interesante para mí y lo de las constelaciones está tan interesante, si puedo matchar las dos cosas puede ser muy, muy, muy bueno. Y allí que me fui a Holanda y quedé muy interesado con las constelaciones organizacionales. Porque, primero, porque los problemas organizacionales eran distintos a los de las familias. Por decir algo que suelo decir, tú perteneces a tu familia siempre y para siempre. O sea, aunque tú te Sí. mueras, seguirás siendo la hija de tus padres y la nieta de tus abuelos, siempre, por siempre eres. En cambio, en una empresa tú puedes estar un tiempo y luego te vas y luego viene otro. Es decir, ya el sistema cambia. Los Ujú. problemas cambian. No es que una familia es una cosa muy sencilla, padres, hijos, abuelos, pero no, aunque haya variantes de familias, monoparentales, etcétera, muchas cosas, pero es bastante estático. En cambio, en las empresas hay de todo, familiares, no familiares, Grandes, multinacionales, pequeñas, sí. grandes, pequeñas, temas de un departamento, temas con los clientes, temas... Y eso era como muy entretenido. Y encima las constelaciones organizacionales tenían algo que cuando se trata con problemas personales, a veces la carga emocional es muy fuerte. En las organizaciones eso es un poco menos, no tiene tanta carga emocional y en ese sentido pueden ser como livianas, pueden ser una cosa leve. Y eso a mí me interesó muchísimo. Y entonces empecé a querer, y por otro lado, resolvían problemas muy rápido. Ujú. Por contarte una anécdota, me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar con organizacionales, una persona me quiso presentar a un señor que hacía trabajo comercial con empresas muy grandes. ¿Y para qué? Porque dice, yo creo que podéis aliaros y podéis hacer cosas y tal y cual. Entonces yo le expliqué un poco cómo funcionaban las constelaciones organizacionales y cómo se hacían y tal y cual. Y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, sí, pero esto no me interesa a mí, porque cuando esta empresa tiene un problema, yo monto 4 focus group que me dan trabajo durante un mes, con el que le cobro no sé cuánto, Ya. y tengo trabajo para un mes. Y una constelación de estas, tú la resuelves en una hora. Y claro, no puedes cobrar lo mismo. Dije, anda, es verdad. Es verdad. Por otro lado, también me hacía ver lo entrampado que está el sistema. Sí, Ajá. sí. ¿No me entiendes? Porque evidentemente las constelaciones son muy rápidas. A veces cosas que han estado atascadas durante tiempo, en un momento van y se disuelven. Y entonces eso es muy poderoso. No es que todo se resuelva con constelaciones. Yo también he pasado de pensar que eran la panacea a darme cuenta que, bueno, no, sí, sirven para unas Son cosas, una herramienta. una herramienta, ¿no? Ujú. Pero y eso es lo que a mí me atrajo mucho de las constelaciones. Y como casos tengo muchos, tengo mucha dificultad en acordarme porque se me suelen olvidar. Pero, por ejemplo, recuerdo una constelación en concreto. Bueno, recuerdo unas cuantas, pero una muy, muy preciosa que tuve con una empresa familiar que habían en un país de América, una empresa muy potente, y donde habían empezado a tener una serie de síntomas que a veces se llaman sistémicos, accidentes laborales, problemas entre los socios, incluso que se les había caído el techo de una nave. Y una cosa que les llamó poderosamente la atención fue que ellos trabajaban con un producto y un mineral que se extraía de la tierra, y en los últimos tiempos, los que trabajaban ahí estaban extrayendo el mineral equivocado. Una empresa que llevaba 20 años. Y entonces eso dijo, qué raro, ¿cómo está pasando esto? Y hicimos una constelación muy profunda
donde se vio que lo que había habido era como una especie de, bueno, a veces los problemas sistémicos de lo que te dicen es que si hay algo que se ha hecho mal en el pasado, a veces en lo que en este caso era, por ejemplo, un tema de socios, eso a veces puede tener repercusiones en el futuro, ¿no? Y en Ujú. este caso concreto, lo que a mí me fascinó fue que la sustitución del mineral era muy parecido a la sustitución de un socio por otro al que le habían, por así dicho, trampeado un Hecho poco. la cama. Oh, Sí, sí. eso es. Ujú. Y cómo eso estaba afectando. Bueno, hicimos la constelación y al poco tiempo me dijeron que hecha la constelación, bueno, hicieron algunas acciones como de reparación, de reconciliación, de generar algunos canales, etcétera. Y al poco tiempo la empresa estaba en plena internacionalización. Eh, claro, un efecto poderoso de todo eso que había Mm. pasado allí. Luego me acuerdo Y con, esto que, bueno, tengo mucho perdón, que decir, justo pero con este, tampoco es cuestión de justo, contar todo esto, sí. justo con este ejemplo, Guillermo, aprovecho y me pongo yo, me pongo yo más esotérica que tú. Eh, Podría ser, pero yo a veces pienso que es así. Lo mismo en una familia, en una organización, que las cosas no resueltas de antes piden ser resueltas. Exacto. O sea, que es como eso de barrer debajo de la alfombra, no, y salen las familias, sale, ¿no? En eso que ha pasado, que no estuvo bien, que ha dejado una herida, que no sé qué, y que alguien de repente necesita o de alguna manera representa oye, que esto hay que solucionarlo porque está haciendo pupa en otras cosas, ¿no? Sí, hay un principio sistémico que es el metaprincipio, el principio más básico que se llama reconocer lo que es, o si se quiere, no negar. Que traducido es muy simple. Quiere decir que las cosas que han pasado en la historia de una familia o de una empresa dejan una huella, han dejado Ujú. una marca. Y eso no se puede negar, ha pasado. No se dice si ha sido bueno o malo, moral, inmoral, adecuado, justo, injusto, sino que ha pasado. Y esos hechos que han pasado dejan marcas. Y esas marcas, no siempre, porque tampoco es siempre, a veces hace que en el futuro alguien quiera, por así decir, o reparar o arreglar o los efectos de esa marca aparecen. Y con eso juegan las constelaciones. Con las marcas, con las marcas que determinadas situaciones o hechos Mm. han sucedido en nuestra vida. Por eso, una de las cosas interesantes del trabajo con constelaciones es que en las constelaciones, tanto familiares como organizacionales, no nos interesan tanto cómo es alguien. Es decir, si es simpático, si es trabajador, sino más bien los hechos. ¿Qué pasó? Hay preguntas como que son de qué pasó, quién se fue de la empresa, quién entró, a quién se le echó, si salió bien, no salió bien, si se le indemnizó, si no. Todas esas cosas son aspectos que pueden estar dejando marcas sistémicas en el sistema. ¿Y todo esto qué tiene que ver con el lenguaje imaginal? ¿Todo esto Uy, es la manera de mirarlo? O igual me estoy yendo como a otro, pero sé que son conceptos con los que tú trabajas y sí. también. Lo imaginal aparece en constelaciones. Lo imaginal es una clave que ahora estoy tratando mucho, ¿no? Pero yo creo que un representante en una constelación es imaginal. ¿Qué quiere decir imaginal? Que cuando alguien te está representando a ti en una constelación, de alguna manera tú le reconoces como que eres tú, pero no te lo estás imaginando, te lo imaginas en cierto sentido, pero de otra manera es como pero no es que te lo imagines como en una fantasía, sino que dices, anda, esas cosas que está diciendo las podría decir yo, anda, esto que está pasando puede ser mío. Hay algo de lo imaginal es una dimensión fascinante. Por ejemplo, lo imaginal tiene que ver con esto. Cuando tú dices, yo quiero ser escritor, suponte que tú a los 16 años dices, yo quiero ser escritor. Eso que te hace aspirar a ser escritor es la dimensión imaginal. Porque no es una imaginación, no estás en el mundo de la fantasía, pero ese escritor tampoco está aquí. Es algo que Mm. aspiras a ser.
y es una dimensión preciosa que está desapareciendo de entre nosotros y hace como que, algo que a mí me suelo decir, como que el mundo deje de estar encantado. Porque la dimensión de aspirar a algo nos hace como que nos encantemos con la vida, con el mundo, con las personas. No es que solo sea la aspiración lo que tiene que ver con lo imaginal, sino que, por ejemplo, en las constelaciones circulares que yo estoy usando ahora, pues aparece un elemento que es lo que llamamos el doble yo sagrado. Ujú, Hay en ciertas tradiciones, y esto lo ha estudiado mucho un señor muy importante, que es Henry Corbin, que dice, en determinadas tradiciones nos dicen que cada ser humano tiene como su otra parte, como su ángel, que es ujú, como la otra mitad tuya. Pero la otra mitad tuya que generalmente lo que representa es ese ser que tú quieres ser, ese ser que tú quieres llegar a ser y que tiene algo de sagrado. ujú. Entonces, utilizar el imagin... Pero ¿cómo te relacionas con eso? Porque eso no es que no es un ser, no es alguien que está por aquí dando vueltas, ¿no? Pero tampoco es una cosa abstracta, desconocida. Está en un terreno muy especial que es el de lo imaginal. Y aprender a conectar con lo imaginal es algo que te abre a mundos nuevos. Y yo creo, por ejemplo, que los representantes en una constelación, si alguien te representa a ti o a tu padre o a tu empresa en una constelación, evidentemente no lo está representando. O sea, si tú te pones en un sentido práctico y dices, no, esta es Luisa, no sé qué, mi empresa no lleva pendientes, mi empresa no tiene pelo largo, mi empresa es una empresa. Pero tampoco es una fantasía. Para poder conectar necesitas desarrollar lo imaginal. Y cuando tú Ujú. conectas con lo imaginal, se abren allí mundos diferentes y aparecen nuevas posibilidades. Una idea que me encanta últimamente, que es nuestro ser, nuestro yo, se hace poroso, se hace poroso. Y este es todo un temazo. Podríamos solamente hablar de esto ahora aquí, ¿no? Porque está sucediendo en nuestra civilización, en nuestro mundo, es que el yo se ha vuelto cerrado, protegido. Es decir, cierras tus contornos para hacer tu mundo. Eso un Ujú, filósofo que se llama Charles Taylor le ha llamado the buffered self, el yo protegido, el yo aislado. Pero eso no es la verdad. Hay otra verdad más profunda, que el yo es poroso. Y la porosidad significa, la porosidad es la posibilidad de la amistad, de la ujú, relación, de ujú. que algo se abra, de que haya lo nuevo. La porosidad es la posibilidad de lo imaginal, de abrir Incluso mundos. rebobino a como hemos empezado nuestra conversación, a encontrar el sentido de muchas cosas que ocurren para que se den ciertos encuentros. O sea, eso que muchas veces, ¿no? Yo lo digo mucho cuando, pues yo qué sé, cuando alguien viaja, ¿no? Que es como, Buah, es que he viajado y me ocurren milagros y me pasan cosas y hay muchas más sincronicidades y ta, ta, ta. Y no es porque haya más magia, yo qué sé, en India que en Pamplona o que en Madrid, es porque tú has dejado cosas atrás que seguro que te han hecho hacerte poroso, que te han hecho abrirte, que te han hecho no tener que ir con Exacto, esa idea, con esa defensa, con esa representación de uno mismo que a veces nos ponemos, ¿no? No, yo este es mi personaje. O sea, totalmente. que, Es hecho que- poroso a la realidad. Y eso es lo que ahora a mí me entusiasma, y así ya lo conecto con lo que llamo las constelaciones circulares. Porque las constelaciones circulares, o sea, yo una limitación que veía y que veo, una limitación que, por cierto, o sea, yo estoy encantado de seguir trabajando temas personales con constelaciones familiares y temas de empresa con constelaciones organizacionales, pero me parecía que hay algo primero un poco limitado allí. Primero porque nuestro mundo personal no se restringe a la familia. ¿M? Segundo, Ujú. porque un poco lo que decías tú, las constelaciones familiares y las constelaciones organizacionales muchas veces quieren tratar con problemas, pero la vida no solo son problemas.
La vida, reducir la vida a problemas es ir en una determinada dirección muy de nuestra mentalidad un poco mecanicista, muy newtoniana, ¿no? Y hay otras dimensiones que tienen que ver con lo que está vivo. Lo que está vivo en mí no es necesariamente un problema. Lo que está vivo puede ser una aspiración, como hablábamos antes. Lo que está vivo es cuánto yo quiero crecer más como persona o como pareja o como ser humano. Hay muchas dimensiones Creativa o como... Sí. en todos los sentidos. Y entonces me hacía falta o necesitaba encontrarme con algo que respondiese a esto de la porosidad del yo. Y las constelaciones circulares tienen algo de eso. ¿Por qué? Porque se llaman circulares, bueno, por muchos motivos, pero entre otras cosas porque un grupo de personas están contigo para conectar contigo, no para resolver un problema, no para interpretarte, no para controlarte, sino para relacionarse, para entenderte, para que tú te sientas visto. Porque muchas veces las personas no se sienten vistas y reconocidas en lo que son. Y un grupo de personas, ¿por qué? Porque si yo tengo aquí este móvil, este celular, nunca puedes ver todo. Si ves esto, no ves esto. Y si ves esto, no ves esto. Y si Ujú, todos tenemos distintos aspectos que van mostrando justamente esa porosidad. Y cuanto ujú, más te abres a la porosidad, más te encuentras con, con lo más verdadero, con el ser. De manera que de lo que se trata en las circulares es irnos conectando cada vez más con nuestra verdad, con la verdad que Heidegger, el filósofo Heidegger la llamaba, hay una verdad que es decir, esto es un teléfono. Sí, verdadero. Porque, y si digo, esto es un teléfono, tú dices, no, falso. Ese es un tipo de verdad, que es la verdad proposicional. Pero existe otra verdad que era el sentido que la decía Heidegger, que es, en verdad, como aletheia. Aletheia es desvelamiento. Es decir, como que la vida, la realidad, lo que vivimos está como velado, tiene velos. Y encontrarnos con la verdad de la vida, de la realidad de Paloma, de Guillermo, es ir aprendiendo a desvelar eso, a irle quitando los velos para que cada vez se muestre más en lo que es. ujú. Y eso no lo hacen las constelaciones familiares, hacen otras cosas, pero eso no lo Ya, hacen. Y las ya. organizacionales hacen otras cosas, pero eso no lo hacen. Y eso es algo que ahora a mí me gusta mucho porque me parece que tiene que ver con encontrarse con la verdad del ser humano. Y además con cierto límite que encontraba yo a veces como en mi propio trabajo. En mi trabajo sentía que era como alguien que estaba allí como una especie de médico resolviendo los temas de una persona y no tengo nada contra los médicos, por supuesto, pero me faltaba ese nivel como de poderme conectar más verdaderamente, poder conectar desde lo profundo de mí mismo, de la vida o de hasta donde estoy yo. Y entonces lo que sucede, que es muy bonito, para mí es que conforme tú vas cambiando, hay un lema que tengo ahora, ¿no? Que dice, si cambias la forma como entras en relación con el mundo, tal vez el mundo cambie la forma como entra en relación contigo. Entonces, si tú Ujú, empiezas a relacionarte con el mundo ahora eres tú, y luego será otra persona, y luego serán mis vacaciones, y luego será no sé qué. Pero si yo cambio esa forma de relación, la otra parte va cambiando también su forma de relación. Y entonces tengo ujú, la sensación que eso responde mucho a lo que es más humano, ¿no? entre ujú, nosotros. ujú. Justo coincide con una conversación que tenía hace no mucho con un amigo y hablábamos eso de las relaciones, de las personas, y yo lo que pienso es que somos vistos, ¿no? Yo creo que antes traías tú el teléfono, ¿no? Pues yo soy vista por esta persona de esta manera, por esta otra persona de esta otra manera, y tenemos, yo creo que como fotos de nosotros mismos y lo que decíamos antes, dinámicas muy marcadas, y yo a este amigo le decía,
qué regalo es ampliar amistades, ampliar relaciones, lo relaciono con la parte de porosidad, porque no solamente te desvela, sino que también te entrena nuevas facetas, te saca, ¿no? Si yo me relaciono con dos personas en mi vida, es que soy la misma paloma, ¿no? La paloma uno y paloma 2. Pero si me ve otra persona, somos mucho, yo pienso, ¿no? Somos mucho en función de quién nos está mirando. Entonces, la propuesta tuya de constelaciones organizacionales, en ese desvelamiento, en esa verdad, a mí me sale también conectarlo con que seguro que es el significado que tiene, pero yo como verbalizándolo, Con con que esa circulares, verdad, con constelaciones. circulares, sí, 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 cuando hablas, sí, he dicho organizacionales, Sí, sí. no, con circulares, con que esa verdad no es fija, al contrario, es amplia. Lo que te hace es desvelarte amplitud, más amplitud de la que tú conoces de ti mismo, ¿no? Por quién te mira, por lo que tú mismo te escuchas diciendo, y es... Y hay una cosa muy bonita allí, que justamente lo descubrí ahora que lo cita es este filósofo que se llama William Desmond, que llamaba el agape de la comunicación, que te lo voy a contar porque es muy, muy interesante. Es decir, hay algo fascinante de que cuando tú haces un proceso circular y entonces están un grupo de personas escuchándote y están escuchando la verdad, suponte que yo estoy contando lo que me está pasando, ¿m? Y hay un grupo de personas que me están escuchando y me están preguntando para entenderme, para poder entender más mi verdad. La idea no es que me interpreten, ni que me juzguen, ni tan siquiera que me solucionen el problema. La idea es que me entiendan y ellos quieren entenderme. Lo que es muy curioso es que las personas, esas personas que están allí, disfrutan haciendo eso. Disfrutan. Porque a veces yo digo, por ejemplo, yo hago grupos de esto y estas personas vienen y Hacer un favor, hacer un casi. favor. Exacto, Sí. no les paga, el que paga es el que yo en este caso si fuese yo el que hablaba, ¿no? Y sin embargo todos quieren venir, porque hay algo que hay como una especie de verdad del darse. O sea, Ujú. cuando tú te das para entender al otro, para conectar con el otro, para conocer su verdad, lo disfrutas en eso que se llamaba el ágape. El ágape es la versión del amor cristiano, ¿no? Y es como, porque hay algo del ser que se pone en movimiento cuando en ese momento tú te haces poroso. Ujú. Cambio, si fuese probablemente, bueno, te voy a resolver el problema y te voy a decir lo que tienes que hacer y te voy a decir no sé cuántos y te voy a pasar la receta. Págame. Allí no hay ágape, allí hay otra cosa. ¿Me Ya, entiendes? O ya. sea, que hay una cosa muy interesante que es como si todos tuviésemos necesidad de esa conversación verdadera. Y de hecho, las circulares muchas veces te dicen, bueno, ¿y qué es eso de las circulares? Y digo, mira, pues lo más parecido es, tú piensa las veces que has tenido la mejor conversación de tu vida con alguien. La mejor, la que fue la mejor. Eso que se dio allí, eso que pasó allí, tiene que ver con lo que se busca en circulares, que es como que se abre un nuevo espacio de relación, un nuevo espacio de conocerme y de conocer al otro y de entrar en contacto. Y Y eso, esto es... perdón, última cosa, la humanidad lo está necesitando, porque Ujú. nuestras relaciones, y además lo estamos necesitando porque no por nada especial, sino por justo cómo van las cosas. O sea, fíjate que ahora los WhatsApps los escuchamos a doble velocidad, a toda velocidad, dos, para perder menos tiempo. No digo que haya que escucharlos a uno, ¿no? A veces no tienes tiempo, ¿no? Pero quiero decir, hay tantas cosas que tienen que ver con cómo se está quebrando la comunicación Totalmente. que necesitas esa conexión diferente, aprender esos rudimentos de la conexión verdadera. Y con esto no quiero ser un antiguo que dices, no, hay que quitarse los WhatsApp y hay que quitarse el no sé qué. No, 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 hay que utilizarlo porque el mundo viene así. Pero es diferente hablar de una manera, hablar de otra. Por eso, por ejemplo, para mí, esta entrevista es fundamental tenerla contigo, ¿sabes? Porque sé que podemos hablar en una onda de comunicación, en un nivel, en una melodía de la comunicación. Y esa melodía es muy importante para la verdad de la vida. Déjame que diga otra cosa más, es que se me vienen muchísimas cosas. Porfa, sí, sí, Hay un, porfa. hay un texto precioso de
de Rilke, el poeta Rilke, que él habla de se llama Notas sobre la melodía de la vida. Y lo que viene a decir en ese texto, que es como una carta, me parece, dice que hay como una melodía profunda de la vida y que cuando tú eres capaz de conectar con esa melodía profunda, la profunda, por así decir, eres inquebrantable. Ya nada te puede mover, pero tienes que conectar con esa melodía profunda de la vida. Y entonces, en el intento de las circulares es ayudar a las personas a que poco a poco vayamos conectando más con esa melodía profunda de la vida que nos hace insobornables. Me parece tan precioso eso, porque una cosa es la melodía, hay una cosa que yo siempre he reconocido, que sí, a veces la vida tiene sus ritmos, tiene un ritmo pues de más actividad o de más introspección, o de más estar solo, o de más tener que ir corriendo, o de más resolver problemas, o de más estar... Y eso y es muy bueno conocer esos ritmos. Pero Rilke habla de otra cosa, la melodía profunda de la vida. Y que cuando tocas, yo me lo imaginaba como que enganchas allí y ya nada te puede mover. Me surgen varias cosas. Una es con esto que estábamos diciendo, porque incluso lo he pensado, ¿no? De la propia conversación que estamos teniendo en la grabación, que yo creo que a día de hoy te quieres ver vídeos cortos de 3 minutos que te cuente quien sea una cosa rápida, ¿no? Y aquí casi creo que hacemos todavía una defensa, ¿no? Mayor o un cuidado mayor a una conversación donde yo me doy cuenta que es como el respirar. Si vamos respirando rápido permanentemente, si no apenas cogemos aire, o sea, este espacio, una constelación, una conversación profunda, lo que fuera, también es el momento de ponerte a una velocidad que te dé tiempo a respirar algo, que te dé tiempo a colocarlo en un lugar y que te dé tiempo también a ser tú delante de eso, ¿no? No ser una cabeza, no ser una idea, no ser algo que permanentemente creo que parte de los desequilibrios, ¿no? Que vivimos ahora vienen en mucho por eso, por esa velocidad, falta de presencia y lo que decíamos antes, ¿no? Una mirada, voy a decirlo así, a veces de inutilidad o de, es que esto me sorba, venga, rapidito, venga, no, pero dame la frase célebre que me voy a apuntar aquí, no me des, ¿no? El curso presencial de algo, lo que fuera. Y con esto que traías tú justo ahora, que ahora mismo no me acuerdo con qué frase lo relaciono, pero así con qué momentos, ¿no? Hay momentos donde, por supuesto, la vida tiene sus ritmos, tiene más intensidad, tiene tal. Y yo pienso y me pregunto si tú también lo ves y si eso, de hecho, lo encuentras, ¿no? Cuando estás trabajando con alguien al nivel que sea, ¿no? En el nivel que lo hagas, que es, vivimos ahora mismo en unos contextos y en unos ambientes donde precisamente lo que hacemos es que no haya tanta diferencia. Yo lo pienso. Ahora tú estás en invierno y yo estoy en verano, queda claro. Tú con el jersey, yo aquí que me estoy muriendo de calor con esto que llevo, pero estoy asada. Entonces, pasa muchas veces que cuando estamos en verano, por ejemplo, todos los aires acondicionados hasta arriba, frío, tal. No vivimos lo que toca en cada estación. Eso para empezar. Y yo creo que eso ya marca en mucho un ritmo, una mentalidad, una disposición a las cosas que nos estamos saltando. Lo mismo que dentro de una organización con, pues, ¿no? Esas cosas estancas donde parece que no estamos conectando con nada más que con lo que pasa dentro de estas paredes, dentro de esta oficina. Todo eso yo creo que tú también como que lo arrojas, ¿no? Los problemas que levantas en esas situaciones que tú levantas, puede que también estén reflejando eso, ¿no? Oye, estamos conectados a muchas cosas más, somos en esencia mucho más esos pentagramas, ¿no? Esas cosas que están debajo que no queremos ver a veces y que a veces son incluso la raíz de quizá no poder estar entendiendo bien una situación, ¿no? Sí, sí, en eso que dices, yo lo que pienso probablemente es que muchas de estas prácticas o actividades a lo que te llevan es, o sea, en eso que estabas diciendo tú, ¿no? Estamos en verano, bueno, pues venga, el aire acondicionado a tope porque hay que salir del calor, o estamos en invierno y hay que hacer no sé qué, y todo eso es como una especie de Di- A ver, que no tengo. Por supuesto que hay que poner el aire acondicionado si uno está con mucho calor, o hay que poner la estufa si hace frío, etcétera, ¿no? Pero como que lo que hacemos es
resolver problemas, pero no poder decir estamos aquí, estamos aquí. Y yo creo que muchas de estas cosas, las constelaciones, a veces son una forma de pararte y pausar un poco y ver lo que pasa aquí, Lo que es. lo que está pasando. En circulares hay una intervención típica en uno de los momentos que es un poco, espera un poco, ¿eso que has dicho? ¿Para qué es? Hagámosle sitio. Porque, yo qué sé, una emoción un poquito reprimida. ¿Qué era eso? Ujú. Eso. Simplemente hacerle espacio. No es analizarla, no, hacerle espacio a las cosas. Y yo creo que muchas de estas prácticas tienen que ver porque con el ritmo vertiginoso que tenemos no hacemos espacio. Mm, mm. Vamos, fíjate, Sí, fíjate a veces el tiempo que nos cuesta hacer espacio a ti y a mí para tener una conversación, para poder hablar, ¿no? Y, totalmente. Y ¿entiendes? nos mandamos audios que luego confiesa, me pones a dos. Claro. O Sí. sea, pero eso es lo que necesitamos. Mm. Y todo esto, ¿no? Hablando de conversaciones, antes lo has marcado muy bonito, ¿no? Esa conversación que dices, la mejor conversación de mi vida, esa especie como de conexión, de parada de tiempo, no sé, de encontrarte con el otro, ¿no? En un lugar muy verdadero. Todo esto, yo, por ejemplo, me voy a diálogos filosóficos, o sea, todo esto, ¿qué es? ¿Qué no es? Me Sí, sí. imagino que a veces no hace falta poner etiqueta a las cosas, pero seguro que cada herramienta tú la trabajas de una manera distinta para un propósito diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me he ido dando cuenta, yo soy muy entusiasta, soy muy entusiasta de las cosas. Y entonces cuando descubrí las constelaciones familiares lo eran todo. Y luego cuando descubrí las organizacionales lo eran todo. O sea, y sin embargo, lo que me voy dando cuenta cada vez más es que para crecer, para ser verdaderamente nosotros mismos, necesitamos, por así decirlo, trabajarlo todo. O sea, necesitamos las constelaciones familiares para resolver nudos sistémicos, pero eso no es suficiente, porque necesitamos prácticas relacionales para aprender a hablar yo contigo y tú conmigo, pero eso tampoco es suficiente. Necesitamos prácticas imaginales Ujú. para abrirme a otros espacios, otros mundos, a que el mundo no sea simplemente el mundo de De ir mi a la rutina, oficina o de la rutina, sino que me abra a otro lugar, a otras aspiraciones, a otras posibilidades. Y necesitamos también la sabiduría de la filosofía, pero la filosofía entendida como se entendía en el mundo clásico, que era una ciencia para vivir bien, era una práctica para tener una vida lograda. Y entonces allí es donde entran, por ejemplo, una práctica que hago, que son los diálogos filosóficos circulares, que es tomar un texto filosófico de un sabio, de alguien que ha sido sabio en la vida, y preguntarle y preguntarle a través de lo que escribe de qué va eso. Pero no para hacer un ejercicio intelectual de sabios que tomando el té sobre la esencia y el ser, sino para esto cómo se mueve en mi vida. Pero lo más importante de eso es, la clave es esta, como que necesitamos prácticas corporales. Tenemos que estar en contacto con nuestro cuerpo. Pero las prácticas corporales es diferente a solo ir al gimnasio porque tengo que tener un buen tipo para ir por la vida. No es conectar con mi cuerpo, como que lo que yo vivo esté sí, sí. incorporado. Necesitamos prácticas relacionales, de aprender a hablar, de aprender a comunicar, de aprender a desvelarnos unos a otros. Ahí estarían las circulares. Necesitamos prácticas sistémicas que nos ayuden a entender que estamos dentro de sistemas y de contextos diferentes. Necesitamos prácticas imaginales que nos abran espacios. Necesitamos prácticas sapienciales, diálogos filosóficos o otras prácticas donde aprendamos a ser más sabios con nuestra vida, más sabios, porque si no nos engañamos y caemos en la estupidez, ¿no? Y necesitamos prácticas espirituales.
y hacer, y hace falta hacer de todo. Mm. No Y es que todo todo el eso me tiempo está... tengas que hacer todo, ¿no? Pero tienes que combinar, es combinar, es un buen menú de todo eso hace que tú vayas creciendo de verdad. Un tú, que decir cada uno de nosotros. Y todo esto escuchándote me toca el corazón, o sea, es que lo noto en el, en el corazón mientras te escucho, que esto además no es para mí mismo. Es decir, es un recorrido que yo hago, con el que yo me comprometo, desde el que yo me descubro, pero en todo eso lo que voy haciendo es conectarme más, Con otros, exacto. ser más con el otro, pero no desde un lugar individualista, sino No, al no desde revés, el yo un lugar cerrado. donde lo que yo hago es para el otro, nos conecta, nos eleva, ¿no? Y ese trabajo Exacto. espiritual al final es que no es separado, es que no es, es verdad que, oye, que este cuerpo pues sujeta mi alma y aquí está Paloma, pero que todo este trabajo que yo pienso a veces, ¿no? Y esto a veces es un poco sí, un temita, ¿no? Con el desarrollo personal que yo pueda tener, que es cuando el desarrollo personal te lleva al egoísmo, te lleva al egocentrismo, te llega al me descubro, me miro, me quiero, que fenomenal, que maravilloso, que es el primer paso, pero que no es para ti, que eso no te separe, ¿no? Que eso te conecte, que al final tanto las, pienso, tanto las prácticas filosóficas como el desarrollo psicológico que uno hace para entenderse así y en esa humanidad reconocerse con el otro, todo lo que eleva esto a un lugar espiritual es un lugar conectivo y unitivo, que yo creo que es todavía ese, fíjate, te diría ahí con cómo explicabas antes esa parte imaginal, yo creo que es una parte propia, ¿no? Imaginal de yo no llego, yo todavía no, el concepto creo que no soy capaz de serlo, ¿no? Pero en mi imaginal sí que está ese lugar donde, oye, llegaré a poder no solo comprender, sino conectar con esa esencia unitiva que somos. Y yo creo que el camino, ¿no? Y yo creo que tú estás siendo un peldaño muy poderoso y muy bonito en esto, el camino de construirnos, ¿no? Como personas para construirnos como humanidad, que sea para hacerlo desde ese lugar global, aunque sea individual el recorrido, pero que no deje de ser para un propósito, pienso, Fíjate, hay que una sea frase compartido. que escuché hace tiempo y que la cuento muchas veces de Thich Nhat Hanh, el monje Sí, no vietnamita, sé si es tibetano o vietnamita o sí. que él decía, el próximo Buda será una sangha. La sangha es Uh la -huh, comunidad. La uh sangre -huh. de la comunidad. O sea que el próximo sabio no es una persona, son un grupo de personas tratando de conectar, aspirar a lo más, todo eso. Por eso nosotros tenemos un grupo que se llama la sangha sistémica, ¿no? Que le llamamos ahí donde la gente hace ejercicios, practica, con esa idea de la sangha de la comunidad, que es el lugar donde tiene que hacerse eso. Porque, o sea, totalmente contigo que no es individual, no. Y al contrario, por ejemplo, lo de circular, muchas veces las personas me dicen, ¿y uno puede circular él solo? Pues no, tienes que hacer lo otro, porque el otro te desvela quién eres tú. El otro te desvela quién eres tú. Incluso lo que te pasa con el otro y lo que... Exacto. Sí, sí. Y nada, me venía otra idea, pero se me ha ido. Tal cual viene a veces mi cabecita, ¡pum! La deja en otro sitio y no sé No, pues yo creo, si... Paloma, que ya tendremos que No sé si dejarlo por volverá. aquí, que Yo, yo más que nada para que quien pueda y que, vamos, que quien lo vea lo pueda digerir bien. También para no agotarte, yo te agradezco infinito, Guillermo, no, este ha sido una rato gozada. Ha sido una de gozada poder conocerte hablar de estas mejor. cosas. La verdad es que me entusiasmo. Ya veis que cuando me dan carrete me entusiasmo. Pero, y además tengo la sensación de que, bueno, nos entendemos muy bien. Tenemos esa línea de conexión tan bonita. Y si te digo la verdad, determinadas cosas que estoy desarrollando ahora metodológicamente con las circulares, tienen algo mucho que ver con algunas conversaciones que teníamos tú y yo cuando nos conocimos, como si allí estuviese la semilla Germen de algo. del germen de algo que iba a ir surgiendo. Así que tú también eres, Guillermo, que no tengamos que hacer una entrevista para tener un rato tú y yo de claro, videollamada, porque igual a ti te, ¿no? Yo también en ese germinar y en esa efervescencia de ideas y de entusiasmo, también me surgen cosas que me encantaría que habláramos más allá de aquí. ¿Hay algo, Guillermo, que yo no te haya preguntado o que te apetezca compartir del tipo, mira, pues ya que estamos aquí, te desvelo esto, te cuento esto otro, o... no, la única cosa que estaba pensando que cuando he contado esto de estas, como de estas distintas prácticas que necesitamos,
una experiencia muy bonita que estoy teniendo yo es una cosa que se llaman los grupos de transformación, que son grupos que de grupos pequeños de 7 personas que nos juntamos semanalmente y cada semana vamos haciendo una de estas prácticas. A veces hacemos una práctica más imaginal, otra más de un proceso circular, a veces son más de ejercicios de relación, a veces más son diálogos filosóficos, con la idea de ir fomentando como esta especie de gimnasio que tenemos que tener de relación. Eh, Oí el otro día que hace 100 años las personas tenían a lo largo del día algo así como 75 conversaciones. Ahora parece ser que está en el orden de 5. Uf. ¿Sabes? Y entonces y es la vida, o sea, no es que se pueda cambiar, pero entonces necesitamos gimnasios, hacer prácticas que nos ayuden a ir, a ir creciendo, a ir transformándonos. Porque la verdad es que lo que trato de hacer ahora, antes sería más sanar o ayudar a sanar, si se puede llamar así, ¿no? Con las constelaciones familiares, organizacionales, estructurales. Ahora más es transformar y son dos cosas diferentes. No quiere decir que sanar no sea importante, pero transformar es otra cosa, es como poder darle cabida a todo dentro de ti, poderle ir dando cabida a todo. Y ese camino tiene que ver con que cada vez nos volvamos haciendo más plenos y trabajando distintas dimensiones. Y esa ha sido una experiencia linda, hermosa, de los grupos de transformación. Necesitamos que las personas nos vayamos transformando y nos transformamos en contacto con los otros, en la relación, en el mutuo descubrimiento. Hay una frase termino con esto ya, hay una frase de Platón poderosa en el Alcibíades que dice: también el alma en su autotransformación tendrá que aprender a reconocerse en otra alma. También el alma en su proceso de autotransformación tendrá que aprender a reconocerse en otra alma. Y eso me parece, cuando la escuché y dije, wow. Y es eso, es como que las almas tienen que aprender a reconocerse unas con otras. Y cuando dijo alma no hace falta creer en el alma, no sé, pero de esa manera hablaba Platón. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Tienes que ir Sí, a dormir y tienes que disfrutar de tus vacaciones. sí, sí, ya te contaré qué tal nos va. Pero bueno, más allá de un gracias, Guillermo, por esta conversación, por este ratito rico, que ya te digo, la siguiente es otra vez en el salón de esta casa, por favor, ya hablaremos de esa visita. Es un gracias por hacer esto para el mundo y con las personas que... A mí de manera personal, pues, ¿no? En ese lugar directo ya noto el calorcito, ya noto lo que a mí me nutre, pero que tengas ese compromiso personal de hacer esto para el mundo y además justo en un mundo donde parece que va a velocidades y rumbos muy distintos, que estés ahí con ese entusiasmo es súper admirable y súper amable de amar y de amarte, Guillermo, de verdad. Y Es yo una espero maravilla. con ansia tu podcast, que sé que lo tienes guardado allí y tiene que salir. Y ahora Sí, las personas que escuchen bueno, si llegan hasta el final de todo lo que hemos contado, dirán, bueno, ¿y esta paloma cuándo nos muestra su podcast? Bueno, pues ahora no vas a tener más remedio que mostrarlos. desde luego que no. Bueno, es Un esa beso. parte de coraje que yo sí que admiro en ti, Guillermo, y que la aprendo todos los días. Un abrazo bien grande. Vale, Estamos cerquita, Guille. chao. Chao.